Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. 1925 resumen. Nota introductoria. En este breve artículo está condensada la primera reformulación completa que hizo Freud de sus concepciones sobre el desarrollo psicológico de la mujer. Contiene en germen toda su labor posterior en torno de este tema. Desde los primeros tiempos, Freud se lamentó de la oscuridad que rodeaba la vida sexual de las mujeres. Incluso la vida sexual de la mujer adulta sigue siendo un dark continente desconocido, para la psicología. Nota de pie de página. Ernest Jones escribe, 1955, página 468, poca duda cabe de que para Freud la psicología de las mujeres era más enigmática que la de los hombres. El propio Freud sugiere una explicación parcial de su dificultad, en el cual la atribuye a las particulares características de la relación transferencial con sus pacientes mujeres. Texto. Uno de los resultados de esta oscuridad fue que a menudo llevó a Freud a suponer que la psicología de la mujer podía considerarse simplemente análoga a la del hombre. Lo cierto es que durante largo tiempo, desde su análisis de Dora, en 1900, Freud no había dirigido su interés a la psicología femenina. Se publicó Pegan a un niño, 1919, que versaba casi con exclusividad sobre el desarrollo sexual infantil de las niñas, y aquí ya hay clara evidencia de insatisfacción con la analogía entre ambos sexos. Así se malograba la expectativa de un paralelismo íntegro. Ya en El sepultamiento del complejo de Edipo, 1924, y Freud estaba tentando el camino que lo llevaría hacia ella, pero solo en el presente artículo la expuso cabalmente por vez primera. El agregado más importante fue el descubrimiento, basado en nuevo material clínico, de la intensidad y prolongada duración de la ligazón preedípica entre la niña pequeña y su madre. En la primera edición de los 3 ensayos sostuvo que, en la niña la zona erógena rectora se sitúa en el clítoris, y que, en armonía con esto, la sexualidad de la niña pequeña posee un carácter enteramente masculino, y tiene que producirse, la oleada represiva de la pubertad, para que la estimulabilidad erógena del clítoris se transfiera a la vagina y la masculinidad se trueque en feminidad. La elucidación fue ampliada sobre las teorías sexuales infantiles, conectándola con la envidia del pene por parte de la mujer y con el complejo de castración. Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico, se apunta que el daño narcisista que esto causa a la niña la lleva a experimentar resentimiento contra su madre, y otros motivos de este resentimiento habían sido enumerados en un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica. En los 3 ensayos se declara que el primer objeto sexual de un niño es el pecho materno, el cual se vuelve paradigmático para todo vínculo de amor. A todas luces, esto se pretendía válido tanto para la niña como para el varón, pero al parecer es en el presente trabajo donde se lo repite expresamente por primera vez. Nota de pie de página. En el artículo sobre el narcisismo 1914 es de nuevo enunciado este hecho primordial, pero en cierto sentido se lo soslaya, y la distinción entre los tempranos objetos libidinales de varones y niñas se centra en la distinción entre los tipos por apuntalamiento y narcisista de elección de objeto. Texto. Se ponía así de manifiesto el doble cambio exigido de la niña pequeña para que pudiera alcanzar el complejo de Edipo, normal, cambio de órgano sexual rector y cambio de objeto sexual. Y quedaba abierto el camino para investigar su fase preedípica, así como las diferencias entre niña y niño que estaban implícitas en las hipótesis de el yo y el ello, la diferencia en cuanto a la relación entre su complejo de castración y su complejo de Edipo, y la ulterior diferencia en la construcción del superior. La síntesis de estas diversas piezas de conocimiento, provenientes de estratos de la obra de Freud tan separados entre sí, es lo que otorga importancia ya al presente artículo. James Strachey. Mis trabajos y los de mis discípulos sustentan con decisión cada vez mayor el reclamo de que los análisis de neuróticos penetren también en el primer periodo de la infancia, la época del florecimiento temprano de la vida sexual. Solo si se exploran las primeras exteriorizaciones de la constitución pulsional congénita, así como los efectos de las impresiones vitales más tempranas,
es posible discernir correctamente las fuerzas pulsionales de la posterior neurosis y precaverse de los errores a que inducirían las refundiciones y superposiciones producidas en la edad madura. En lo que sigue comunico un resultado de la investigación analítica que sería muy importante si pudiera demostrarse su validez universal cuando hemos indagado las primeras plasmaciones psíquicas de la vida sexual en el niño. En general tomamos por objeto al varoncito. Suponíamos que en el caso de la niña todo sería semejante, aunque diverso de alguna manera. No quería aclarársenos el lugar del proceso de desarrollo en que se hallaría esa diversidad. La situación del complejo de Edipo es la primera estación que discernimos con seguridad en el varoncito. Nos resulta fácilmente inteligible porque en ella el niño retiene el mismo objeto al que ya en el periodo precedente, el de lactancia y crianza, había investido con su libido todavía no genital. También el hecho de que vea al padre como un rival perturbador a quien querría eliminar y sustituir. He expuesto que la actitud, postura, edípica del varoncito pertenece a la fase fálica, y que se va al fundamento por angustia de castración, o sea, por el interés narcisista hacia los genitales. Aún en el varoncito, el complejo de Edipo es de sentido doble, activo y pasivo, en armonía con la disposición bisexual. También él quiere sustituir a la madre como objeto de amor del padre, a esto lo designamos como actitud femenina. En lo tocante a la prehistoria del complejo de Edipo en el varoncito, falta mucho para que todo nos resulte claro. Hay en ella una identificación de sodio-turaleza tierna con el padre, de la que todavía está ausente el sentido de la rivalidad hacia la madre. Otro elemento de esta prehistoria es el quehacer masturbatorio con los genitales, cuya sofocación más o menos violenta, activa al complejo de castración. Suponemos que este onanismo es dependiente del complejo de Edipo y significa la descarga de su excitación sexual. Pero no sabemos con seguridad si esa es desde el comienzo su referencia, o si más bien emerge espontáneamente como quehacer de órgano y solo más tarde queda anudado al complejo de Edipo. Esta última posibilidad es, con mucho, la más verosímil. También sigue siendo dudoso el papel de la enuresis y su deshabituación por obra de la educación. Preferimos esta síntesis simple: el hecho de que el niño siga mojándose en la cama sería el resultado del onanismo, y el varoncito apreciaría su sofocación como una inhibición de la actividad genital y, por tanto, en el sentido de una amenaza de castración. ¿Acaso la acción de espiar con las orejas el coito de los progenitores a edad muy temprana da lugar a la primera excitación sexual y, por los efectos que trae con posterioridad, pase a ser el punto de partida para todo el desarrollo sexual? No podemos suponer que esas observaciones del coito constituyan un suceso regular, y en este punto nos topamos con el problema de las fantasías primordiales. Es mucho, pues, lo que permanece inexplicado a más de los problemas del complejo de Edipo en y varón. El de la niña pequeña esconde otro. Inicialmente la madre fue para ambos el primer objeto, y no nos asombra que el varón lo retenga para el complejo de Edipo. Pero, ¿cómo llega la niña a resignarlo y a tomar a cambio al padre por objeto? Perseveran con particular intensidad y tenacidad en su ligazón padre y en el deseo de tener un hijo de él. ¿En qué esta culmina? Hay buenas razones para suponer que esta fantasía de deseo fue también la fuerza pulsional de su onanismo, pero precisamente un análisis de estos casos, llevado más a fondo, muestra algo diverso, que el complejo de Edipo tiene en ellos una larga prehistoria y es, por así decir, una formación secundaria. Según puntualiza el viejo pediatra Lindner, 1879, el niño descubre la zona genital dispensadora de placer, pene o clítoris, durante el mamar. El niño efectivamente toma esta fuente de placer recién ganada como sustituto del pezón materno que perdió hace poco. En suma, la zona genital es descubierta en algún momento, y no parece justificado atribuir un contenido psíquico a los primeros quehaceres del niño con ella. La niña pequeña. Ella nota el pene de un hermano o un compañerito de juegos, pene bien visible y de notable tamaño, y al punto lo discierne como el correspondiente, superior, de su propio órgano, pequeño y escondido, a partir de ahí cae víctima de la envidia del pene. He aquí una interesante oposición en la conducta de ambos sexos. En el caso análogo, cuando el varoncito ve por primera vez la región genital de la niña, se muestra irresoluto, poco interesado al principio, solo más tarde,
después que cobró influencia sobre él una amenaza de castración, aquella observación se le volverá significativa. Dos reacciones resultarán de ese encuentro, determinarán duraderamente su relación con la mujer. Horror frente a la criatura mutilada, o menosprecio triunfalista hacia ella. Nada de eso ocurre a la niña pequeña. Sabe que no lo tiene, y quiere tenerlo. Nota de pie de página. Esta es la oportunidad de rectificar una afirmación que hice años atrás. Opinaría que el interés sexual del niño no se despierta, como el del adolescente, por la diferencia entre los sexos, sino que lo aviva el problema de saber de dónde vienen los niños. Ahora veo que esto sin duda no es válido, al menos para la niña. En el caso del varoncito será así unas veces, pero otras podrá suceder de otro modo, o bien en ambos sexos serán las ocasiones causales de la vida las que habrán de decidir sobre ello. La afirmación que se menciona al comienzo de la nota aparece en más de un lugar, sin embargo, Freud había adoptado la posición opuesta, la que defiende aquí, en un trabajo anterior a todos ellos, el esclarecimiento sexual del niño. Texto. En este lugar se bifurca el llamado complejo de masculinidad de la mujer, que eventualmente, si no logra superarlo pronto, puede deparar grandes dificultades al prefigurado desarrollo hacia la feminidad. La esperanza de recibir alguna vez, a pesar de todo, un pene, igualándose así al varón, puede conservarse hasta épocas inverosímilmente tardías y convertirse en motivo de extrañas acciones, de otro modo incomprensibles. O bien sobreviene el proceso que me gustaría designar desmentidas que en la vida anímica infantil no es ni raro ni muy peligroso, pero que en el adulto llevaría a una psicosis. La niñita se rehúsa a aceptar el hecho de su castración, se afirma y acaricia la convicción de que empero posee un pene, y se ve compelida a comportarse en lo sucesivo como si fuera un varón. Las consecuencias psíquicas de la envidia del pene, en la medida en que ella no se agota en la formación reactiva del complejo de masculinidad, son múltiples y de vasto alcance. Con la admisión de su herida narcisista, se establece en la mujer, como cicatriz, por así decir, un sentimiento de inferioridad. Superado el primer intento de explicar su falta de pene como castigo personal, y tras aprehender la universalidad de este carácter sexual, empieza a compartir el menosprecio del varón por ese sexo mutilado en un punto decisivo y, al menos en este juicio, se mantiene en paridad con el varón. Aunque la envidia del pene haya renunciado a su objeto genuino, no cesa de existir, pervive en el rasgo de carácter de los celos, con leve desplazamiento. Desempeñan un papel mucho mayor en la vida anímica de la mujer porque reciben un enorme refuerzo desde la fuente de la envidia del pene, desviada. Yo había construido una primera fase para la fantasía onanista, pegan a un niño, esa primera fase significa que otro niño, de quien se tienen celos como rival, debe ser golpeado. Esta fantasía parece un relicto del periodo fálico de la niña. El niño golpeado acariciado en ella no puede ser otro, en el fondo, que el clítoris mismo, de suerte que el enunciado contiene, en su estrato más profundo, la confesión de la masturbación. Una tercera consecuencia de la envidia del pene parece ser el aflojamiento de los vínculos tiernos con el objeto madre. La madre, que echó al mundo a la niña con una dotación tan insuficiente, es responsabilizada por esa falta de pene. El curso histórico suele ser este: tras el descubrimiento de la desventaja en los genitales, pronto afloran celos hacia otro niño a quien la madre supuestamente ama más, con lo cual se adquiere una motivación para desasirse de la ligazón madre. Armoniza muy bien con ello que ese niño preferido por la madre pase a ser el primer objeto de la fantasía, pegan a un niño, que desemboca en masturbación. Hay otro sorprendente efecto de la envidia del pene, el más importante de todos. A menudo yo había tenido, antes, la impresión de que en general la mujer soporta peor la masturbación que el varón, suele revolverse contra ella y no es capaz de utilizarla en las mismas circunstancias en que el varón habría recurrido sin vacilar a ese expediente. Las reacciones de los individuos de ambos sexos son mezcla de rasgos masculinos y femeninos. No obstante, sigue pareciendo que la naturaleza de la mujer está más alejada de la masturbación, al menos la masturbación en el clítoris sería una práctica masculina, y el despliegue de la feminidad tendría por condición la remoción de la sexualidad clitoridea. Los análisis de la prehistoria fálica me han enseñado que en la niña sobreviene pronto,
Tras los indicios de la envidia del pene, una intensa contracorriente opuesta al onanismo, que no puede conducirse exclusivamente al influjo pedagógico de las personas encargadas de la crianza. Esta moción es manifiestamente un preanuncio de aquella oleada represiva que en la época de la pubertad eliminará una gran parte de la sexualidad masculina para dejar espacio al desarrollo de la feminidad. Muy bien puede ocurrir que esta primera oposición al quehacer autoerótico no logre su meta. El conflicto prosiguió entonces, y la niña hizo en ese momento, así como más tarde, todo lo posible para liberarse de la compulsión al onanismo. No puedo explicarme esta sublevación de la niña pequeña contra el onanismo fálico si no es mediante el supuesto de que algún factor concurrente le vuelve acerbo el placer que le dispensaría esa práctica. Podría ser la afrenta narcisista enlazada con la envidia del pene, el aviso de que a pesar de todo no puede habérselas en este punto con el varón y sería mejor abandonar la competencia con él. De esa manera, el conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos esfuerza a la niña pequeña a apartarse de la masculinidad y del onanismo masculino, y a encaminarse por nuevas vías que llevan al despliegue de la feminidad. Ahora la libido de la niña se desliza, solo cabe decir, a lo largo de la ecuación simbólica prefigurada pene igual a hijo, a una nu-va posición. Resigna el deseo del pene para reemplazarlo por el deseo de un hijo, y con este propósito toma al padre como objeto de amor. La madre pasa a ser objeto de los celos, y la niña deviene una pequeña mujer. En esta nueva situación puede llegar a tener sensaciones corporales que han de apreciarse como un prematuro despertar del aparato genital femenino. Y si después esta ligazón padre tiene que resignarse por malograda, puede atrincherarse en una identificación padre con la cual la niña regresa al complejo de masculinidad y se fija eventualmente a él. En la niña, el complejo de Edipo es una formación secundaria. Las repercusiones del complejo de castración le preceden y lo preparan. En cuanto al nexo entre complejo de Edipo y complejo de castración, se establece una oposición fundamental entre los dos sexos. Mientras que el complejo de Edipo del varón se va al fundamento debido al complejo de castración, el de la niña es posibilitado e introducido por este último. Esta contradicción se esclarece si se reflexiona en que el complejo de castración produce en cada caso efectos en el sentido de su contenido, inhibidores y limitadores de la masculinidad, y promotores de la feminidad. La diferencia entre varón y mujer en cuanto a esta pieza del desarrollo sexual corresponde al distingo entre castración consumada y mera amenaza de castración. El complejo no es simplemente reprimido, zozobra formalmente bajo el choque de la amenaza de castración. Sus investiduras libidinosas son resignadas, desexualizadas y en parte sublimadas, sus objetos son incorporados al yo, donde forman el núcleo del superior y prestan a esta neoformación sus propiedades características. En el caso normal, mejor dicho, en el caso ideal, ya no subsiste tampoco en lo inconsciente ningún complejo de Edipo, el superior ha devenido su heredero. Puesto que el pene, en el sentido de Ferenczi, 1924, debe su investidura narcisista extraordinariamente alta a su significación orgánica para la supervivencia de la especie, se puede concebir la catástrofe del complejo de Edipo, el extrañamiento del incesto, la institución de la conciencia moral y de la moral misma, como un triunfo de la generación sobre el individuo. Punto de vista interesante este, si se reflexiona en que la neurosis estriba en una renuencia del yo frente a la exigencia de la función sexual. En la niña falta el motivo para la demolición del complejo de Edipo. La castración ya ha producido antes su efecto, y consistió en esforzar a la niña a la situación del complejo de Edipo. Por eso este último escapa al destino que le está deparado en el varón, puede ser abandonado poco a poco, tramitado por represión, o sus efectos penetrar mucho en la vida anímica que es normal para la mujer. Rasgos de carácter que la crítica ha enrostrado desde siempre a la mujer, que muestra un sentimiento de justicia menos acendrado que el varón, y menor inclinación a someterse a las grandes necesidades de la vida, que con mayor frecuencia se deja guiar en sus decisiones por sentimientos tiernos u hostiles, estarían ampliamente fundamentados en la modificación de la formación superior que inferimos en las líneas anteriores. Consideremos de buen grado que también la mayoría de los varones se quedan muy a la saga del ideal masculino, y que todos los individuos humanos, a consecuencia de su disposición constitucional, bisexual,
y de la herencia cruzada, reúnen en sí caracteres masculinos y femeninos, de suerte que la masculinidad y feminidad pura siguen siendo construcciones teóricas de contenido incierto. Podrá encontrar un resumen de este audio en el canal de YouTube Sentai, MX, -O, R, 2, X, B.